Buenas tardes. En este momento haremos el reporte diario relacionado con el COVID-19. Doctora Anaí, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este jueves 27 de mayo. Llegó a Yucatán un nuevo lote de 16.575 vacunas contra el coronavirus para continuar con la aplicación de las primeras dosis para personas de 50 a 59 años de edad en municipios que se darán a conocer próximamente. Hoy jueves dio inicio la aplicación de la segunda dosis para adultos mayores de más de 60 años en los siguientes municipios: Semul, Jocabá, Jalachó, Muna, Quinchil, Sinanché, Suma, Silán de Bravo, Yobaín, Ixil, Samajil y Timucuy. También inició la aplicación de las primeras dosis para personas de 50 a 59 años de edad en Samajil, Tixpehual y Timucuy. Estamos trabajando coordinadamente con el gobierno federal y las Fuerzas Armadas para cuidar la salud de los yucatecos. La aplicación de la vacuna para personas de 50 a 59 años en Mérida comenzó el martes 25 y se extenderá hasta el jueves 3 de junio. De acuerdo con lo programado, la vacunación se llevará a cabo en el siguiente orden: hoy jueves 27 a los de 57 años, viernes 28 a los de 56 años, sábado 29 a los de 55 años, domingo 30 a los de 54 años, lunes 31 a los de 53 años, martes 1 de junio a los de 52 años, miércoles 2 a los de 51 años y jueves 3 a los de 50 años. La vacunación se realiza en 2 macrocentros y 6 módulos distribuidos estratégicamente en la ciudad y será de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Se invita a los habitantes de la capital que están en este rango de edad y que todavía no se han registrado en la plataforma federal mivacuna.salud.gov.mx a hacerlo lo más pronto posible para acudir el día que les corresponda y evitar aglomeraciones. Además, se informa lo siguiente: mañana viernes 28 de mayo iniciará la aplicación de la segunda dosis para adultos mayores de más de 60 años en Xochel, Telchac Pueblo, Silán González, Tamec, Telchac Puerto, Tepacán, Tetis, Tella, Ucú y Tecantó. También iniciará la aplicación de las primeras dosis para personas de 50 a 59 años en Ucú. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 147 pacientes en hospitales públicos. 34.688 pacientes ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 39.643. Hoy se detectaron 120 nuevos contagios de coronavirus, 85 en Mérida, 6 en Canacín, 4 en Acanqué y en Umam, 3 en Ticul, 2 en Semul, Unucmá, Oxcuxcap y Tizimín, 1 en Bocobá, Concal, Tzam, Muna, Panabá, Tecom, Temozón, Tepacán, Tixcocop y Valladolid. De los 39.643 casos positivos, 341 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 24.834 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 7.103, en la zona oriente 6.319, en la zona centro 2.321, en la zona sur 3.518. En la zona poniente, 5.573. Lamentablemente, en este parte médico, informamos de 6 fallecimientos. Son 3 hombres y 3 mujeres de un rango de edad de 42 a 65 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes, hipertensión arterial, obesidad y asma. 4 residían en Mérida, 1 en Tizimín y 1 en Oxcuxcap. En total, son 4.206 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 602 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 147 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Como se ha informado, el Semáforo Estatal de Salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del Gobierno Federal. Ese es todo el reporte, doctor. Gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.